Hermanos, buenas noches. Este es el culto vespertino. Estamos grabando desde la oficina pastoral en esta ocasión y vamos a ver una meditación muy importante en un capítulo 11 del libro de los Hechos, cuando por primera vez a la iglesia de Jesucristo se le denominó cristiano. Obviamente sabemos que somos cristianos porque somos seguidores de Cristo Jesús, pero hay que ver en qué momento el mundo le empezó a decir cristianos a los creyentes, porque no fue así desde un principio, sino que este apodo, cristianos, lo puso el mundo para definir a una cierta clase de persona, que era, aparte de ser seguidor de Cristo, tenía ciertas cualidades distintivas. Y vamos a ver si nosotros, como bautistas y como cristianos del siglo XXI, tenemos esas mismas cualidades o no, o tenemos menos o tenemos más. Vamos a ver. Leemos primero aquí en el libro de Hechos 11 del 19 en adelante, y dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando nadie la palabra de Dios, sino solamente a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí por todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Desde el principio, Dios diseñó el plan de salvación para todas las naciones, no nada más para Israel. Como es su estrategia, llamó a un hombre para iniciar ese plan. No empezó con una nación, no empezó con un reino, no empezó con la iglesia, empezó con un hombre. Así empezó el plan de la salvación de Dios, como ocurrió el rescate en tiempos de Moisés, de Egipto, en tiempos de Gedeón, de algunas otras naciones que los tenían apresurados. Siempre Dios llama a un hombre, y a partir de ese hombre Él genera una operación de rescate que a veces es grandísima. Y en este caso, Dios habló a un hombre. Abraham fue llamado para hacer bendición a las naciones. Le dijo Dios a Abraham: haré de ti una gran nación y te bendeciré y serás bendición a todas las familias de la tierra. El pueblo de Israel fue depositario entonces de la ley de Dios, de las promesas de Dios y de los profetas de Dios. Todo eso llegó a Israel. Es más, el Mesías surgió de la dinastía davídica del rey de Israel. Israel entonces como nación se sintió exclusiva. Nosotros somos el pueblo de Dios. Los demás son gentiles, los demás son paganos, los demás están perdidos, los demás no importan. Llegaron a pensar así los israelitas y siguen pensándolo. Pero el Señor Jesucristo dictó una gran comisión de alcance mundial. La gran comisión no es solamente para Jerusalén, es para Jerusalén, para Judea, para Samaria y para hasta lo último de la tierra. Porque Dios tiene un plan universal, mundial de salvación. Ahora dice aquí, empieza diciendo el pasaje: los que fueron esparcidos.
La iglesia primitiva tardó un buen tiempo en entender la misión a las naciones. Dios envió a Pedro para evangelizar a Cornelio y aquel centurión romano y a su familia. Y Pedro y sus acompañantes fueron testigos de cómo el Espíritu Santo vino sobre Cornelio y su familia e informaron a los creyentes de Jerusalén. Al principio los creyentes de Jerusalén decían, no puede ser, no es cierto, eso no, son gentiles, son paganos. Pero finalmente lo aceptaron como una realidad. Dios estaba salvando también a los gentiles. Y los que fueron esparcidos, quiero decir, después de que Esteban fue asesinado, hubo una gran persecución y muchos cristianos fueron esparcidos, o sea, Dios los derramó por las provincias lejanas y cercanas, y a donde iban compartiendo su fe con otras personas, principalmente con otros judíos, pero en Antioquía llegó el testimonio incluso a alcanzar a griegos, y los griegos también obedecían a la fe y se convertían y tenían manifestaciones del Espíritu Santo. Así que cuando se enteraron en Jerusalén que en Antioquía estaba ocurriendo este fenómeno, le dijeron a Bernabé, que era un hombre de Dios, pues, ¿sabes qué? Ve tú para ver qué está pasando allá con griegos y gentiles. Ve a verlos. Bernabé vino a Antioquía y constató la conversión de los gentiles y confirmó los creyentes en su fe. Fíjense que Antioquía era la tercera ciudad más importante de Roma. Estaba primero Roma, estaba luego Alejandría, una ciudad grande en Egipto, y Antioquía era una ciudad grande allí en el Medio Oriente. Eran ciudades muy importantes para el reino y el Señor llevó ahí a una iglesia poderosa que empezó a hacer misiones transculturales, que empezó a discipular a gentiles y mandó a la primera pareja de misioneros en el mundo, ya profesionales, ya enviados por una iglesia y sustentados por la misma, cuando mandaron a Pablo y Bernabé. Entonces esa iglesia de Antioquía fue una iglesia grande y llena de dones y de cualidades y de espíritu misionero, y ahí fue donde por primera vez se nombró cristianos a los discípulos. Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo, que enseñó a muchos, que discipuló a muchos. Dice la Biblia que con el ministerio de Bernabé se agregó una gran multitud a la iglesia de Antioquía. Y ante el desarrollo de este ministerio, Bernabé dijo, no, es mucho trabajo, voy a ir a buscar a alguien que me ayude. Y se acordó de quién, ¿saben quién? De Saulo de Tarso, que después fue llamado Pablo. Y fue hasta Tarso y buscó a Pablo y lo encontró ahí en su casa y le dijo, vente hermano, necesito que me ayudes a evangelizar a mucha gente, a discipularlos, tú tienes mucho conocimiento. Y Pablo se vino siguiendo a Bernabé y dice la Biblia que estuvieron ahí por un año discipulando a los creyentes de esa iglesia nueva de Antioquía. Entonces, en el tiempo de Jesús, los creyentes eran llamados discípulos. Jesús y sus discípulos. Esa era la iglesia que iban a hacer. Así lo vemos en los evangelios. Dicen Marcos, Lucas, Mateo, Juan, todo la costa. Los discípulos eran los seguidores de Jesús. Después de que Jesús murió y la iglesia siguió adelante, se les llamó nazarenos, porque eran seguidores de Jesús Nazareno. Pero en Antioquía se les llamó así por primera vez cristianos. Y ese título o ese mote o ese apodo o ese nombre se nos ha quedado hasta hoy. Hoy somos cristianos por ser seguidores de Cristo. Porque todo lo que hacemos era predicar a Cristo Jesús. Y también se usó para diferenciarlos de otros judíos que habían también huido de Jerusalén por la persecución, y a aquellos se les llamaba judíos y a los creyentes de Cristo pues cristianos. Así que analicemos brevemente las características de los cristianos de Antioquía.
Pues son características emblemáticas. Son características que distinguen a un verdadero discípulo, a un verdadero seguidor de Cristo Jesús, a un hijo de Dios, a un cristiano. Aquí están las características. Primero, deben ser creyentes de corazón, no nada más de mente, no nada más de labios, de corazón. Así por eso aquel Felipe que bautizó a un eunuco dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Es un creyente de corazón. Y acá Bernabé, cuando llegó a Antioquía, venía de Jerusalén para constatar que había creyentes griegos y paganos que se habían hecho cristianos. Al ver que sí eran cristianos, que habían hecho una decisión de fe, que el Espíritu Santo había llegado en ellos, les dijo, con propósito de corazón, sigan al Señor siempre. Porque la primera cualidad de un cristiano es que es de corazón, no solo de mente, no solo de conveniencia, sino de corazón. Y por eso cantamos ese corito que dice, Dios, yo quiero ser cristiano, de corazón, de corazón. Bueno, la segunda cualidad de un cristiano verdadero es que es perseverante, que sigue adelante, que no se desanima a los 3 días. Sigue, pasan los años y sigue y trabajando y haciendo lo mejor cada día porque es perseverante, porque el Espíritu Santo lo mueve. ¿Ok? Tercera cualidad de los cristianos de Antioquía es que eran estudiosos de la palabra. Primero de lo que les habían enseñado los que habían sido esparcidos, luego aprendieron lo que les estaba enseñando Bernabé y luego aprendieron lo que les estaba enseñando Saulo de Tarso, que vino a ser Pablo. O sea, tenían maestros y les aprendían más y más. Cuarta cualidad de un cristiano de Antioquía es que andaban en el Espíritu. Se les notaba el Espíritu Santo en su forma de hablar, en su forma de ser, en su forma de alabar, en su forma de obedecer. Tenían otro espíritu, era el Espíritu Santo, nuevas criaturas eran. Quinta cualidad, estaban llenos de gozo. No estaban llenos de dolor, ni de tristeza, ni de amargura, ni de depresión, ni de nervios, ni de coraje, ni de desconfianza, ni de desaliento, ni de aburrimiento, nada de eso. Estaban llenos de gozo. Y el gozo es permanente. Como dice la Biblia, que vuestro gozo permanezca. No un ratito como cuando los que ven el fútbol, los que practican cualquier pecado, pues tienen un gozo pasajero. El gozo del cristiano, del verdadero Hijo de Dios, es permanente. Creyentes de corazón, perseverantes, estudiosos de la palabra, andan en el Espíritu, están llenos de gozo. Quinta cualidad. Sexta cualidad, están haciendo discípulos. O sea, yo estoy aprendiendo acá, ahora voy a tener mis discípulos. Otra gente nueva, otros amigos míos, otros parientes míos, otros vecinos míos, o hermanos de la iglesia nuevos que llegaron, digo, yo lo adopto, véngase para acá, le voy a enseñar todas las cosas. Es un verdadero creyente, es aquel que hace discípulos. Y finalmente, la otra cualidad grande de un cristiano verdadero es que está dispuesto a ir hasta lo último de la tierra para compartir el evangelio. En este caso, pues los que eran esparcidos, pues llegaron hasta Antioquía. El hermano Bernabé también vino de Jerusalén a Antioquía y cuando fue necesario, caminó hasta Tarso para traerse a Pablo, y cuando fue enviado por Dios, empezó los viajes misioneros con Pablo. Es una cualidad del verdadero cristiano, del verdadero creyente. Y ahorita debiéramos nosotros probar qué tan cierto es nuestro cristianismo. ¿Somos de corazón? ¿Somos perseverantes? ¿Somos estudiosos de la palabra? ¿Andamos en el Espíritu? ¿Estamos llenos de gozo o de queja? ¿Estamos haciendo discípulos?
¿Estamos dispuestos a ir a las misiones donde quiera que estén? Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar para que seamos verdaderos cristianos como aquellos de Antioquía. Padre, gracias. Bendice a la iglesia, donde quiera que están. Bendice a cada ministerio en lo que hace y a cada hermano en lo que debe hacer. Que el amor tuyo, que la gracia del Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo vaya con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos estamos viendo.